En Uruguay la actividad política comienza a reflejar con mayor intensidad que algunos meses atrás el panorama previo a un ciclo electoral. Un ciclo electoral que formalmente comienza en junio del 2009 con las elecciones internas, primarias, abiertas, simultáneas en todos los partidos políticos, en las cuales cada colectividad va a elegir al candidato presidencial que va a competir en las elecciones presidenciales de octubre del 2009, en la que también se realizan elecciones para renovar en forma total las cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Ese ciclo podrá continuar o no en noviembre, porque si en octubre ninguno de los candidatos presidenciales, ninguno de los partidos políticos que compiten logra la mayoría absoluta, el 50% más uno de los votantes, necesariamente habrá una segunda vuelta, un balotaje entre los dos candidatos más votados. ¿Y cuál es el panorama cuando falta un año para que comience formalmente ese ciclo electoral? Pero un ciclo de competencia electoral que ya largó hace bastante tiempo y que se está haciendo más intenso en esta fecha. Bueno, en ese panorama tenemos que distinguir lo que ocurre en el campo económico y social, en el campo político propiamente dicho y en la definición de las candidaturas. En materia económica, el país, Uruguay, atraviesa una fase de crecimiento sostenido, bastante importante, que surgió un poco antes de que se iniciara este periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, pero que ha sido superior a lo previsto. En ese sentido, el gobierno nos muestra como una de sus cartas fuertes el crecimiento económico logrado, que se corresponde con un aumento del nivel de empleo, por lo tanto una baja de la desocupación y la tasa de desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos, que también se ha dado con un aumento del poder adquisitivo de los salarios, un crecimiento del salario real que fue constante en este periodo, impulsado por ese crecimiento, pero también impulsado porque el gobierno dispuso la vuelta de los llamados consejos de salario donde trabajadores, empresarios y representantes del Ministerio de Trabajo negocian los ajustes salariales y los sueldos mínimos por cada categoría en cada uno de los sectores laborales. La oposición marca algunas preocupaciones en el manejo de las cuentas fiscales, aunque el gobierno dice que están muy ordenadas y que no va a dejar una herencia complicada, o en el manejo de la deuda pública, donde también discrepan oposición y gobierno sobre los resultados y sobre las proyecciones. Pero los números desde el punto de vista macro y desde el punto de vista de lo que percibe la gente son buenos. El problema está en la tasa de inflación, que se mantiene por debajo del 10%, en 8,5% la tasa anual móvil, pero con bastante presión por el lado de los rubros de energía y fundamentalmente por los rubros de alimentos, lo que genera preocupación en la población. Y en un periodo de gobierno donde hay una percepción muy buena de la gestión de gobierno por parte de la opinión pública, uno percibe en agosto del año pasado, en agosto del 2007 y en estos últimos meses del 2008, que la gente comienza a castigar un poco la gestión del gobierno al enfrentarse a una presión alcista de algunos de esos precios. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses, porque eso va a afectar positivamente o negativamente a la gestión de gobierno. Pero en ese marco económico hay un panorama social que el gobierno trató de atender, donde no ha podido lograr la baja que pretendía del nivel de pobreza y de indigencia, pero sí logró reducir los niveles que evidentemente se habían producido en la crisis del año 2012, en medio de una recesión muy larga, una de las más largas de la historia. ¿Qué pasa en el panorama político? ¿Qué es lo que se percibe en la definición de candidaturas? En este invierno del 2008, lo que hay mucho nerviosismo en los partidos y muchos problemitas internos por la definición de las precandidaturas. Lo que está generando en la opinión pública un poco de antipatía, que no le gusta ver esos problemas por cargos y por definiciones. Pero esas definiciones se están complicando a todos los partidos que tuvieron una reducción en la intención de voto general en las encuestas, aun cuando la izquierda aparece como la mayoría, en torno a un 40% de intención de voto, y como en principio la opción favorita para las próximas elecciones. Pero falta mucho tiempo y el escenario es competitivo, mucho más competitivo de lo que podía parecer al inicio de este periodo de gobierno, en el que la izquierda decía que ya prácticamente tenía asegurada un segundo periodo. Ahora no es tan así. Hay un escenario de competencia interesante, intensa, que se va a dar en los próximos meses, en la que aparece la izquierda, en primer lugar, la coalición de izquierda Frente Amplio, pero en segundo lugar el Partido Nacional, con una competencia interna muy atractiva, y en segundo puesto, siguiendo
bastante de cerca, más de cerca de lo que se preveía hace un tiempo atrás, a la coalición oficialista Frente Amplio. El Partido Colorado aparece en tercer lugar, con niveles de intención de voto por debajo del 10%, pero habrá que esperar una recuperación que impulsan sus dirigentes con la formulación de las precandidaturas. En ese contexto, falta definir todavía las candidaturas presidenciales, y eso va a ser clave para el proceso electoral que comenzará en junio con la definición de primarias. En el Frente Amplio había varios candidatos que parecían entrar en la carrera, pero solo dos son los que pegaron firme en la opinión pública. El ministro de Economía, Danilo Astori, que dentro de algunas semanas dejará esa cartera para volver al Senado y hacer la campaña desde el Senado. El ex ministro de Ganadería, que dejó en marzo ese cargo, José Mujica, líder del movimiento Tupamaro, el sector mayoritario del Frente Amplio, que ahora está en el Senado y que aparece con los niveles de popularidad más altos dentro de la izquierda, pero hay que ver qué ocurre con la intención de voto, hay que ver si se presenta en la elección interna. Él había dicho que no tenía interés, pero ahora su sector lo está impulsando con mucha fuerza y lo ha empezado a considerar y lo está estudiando. Es una candidatura que puede tener algunos problemas por correr un poco más a la izquierda la línea del Frente Amplio, y eso es lo que considera José Mujica. Mujica dice que puede estar tentado a asumir el desafío de ir como candidato presidencial, pero no quiere conducir a la derrota al Frente Amplio si es que su candidatura no prende, como la de Astori, en sectores fuera del Frente Amplio. En el Partido Nacional hay una competencia importante entre el senador Jorge Larrañaga, que es el presidente del Partido Nacional, y Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República, entre el 90 y 95. Aparecía como favorito Larrañaga, pero está creciendo bastante en intención de voto y en popularidad Luis Alberto Lacalle. Lo que dicen los encuestadores es que para seguir creciendo enfrenta a un electorado en el cual tiene más resistencias Lacalle que Larrañaga, y Larrañaga podría mantenerse como favorito, pero la campaña es larga y hay que ver cómo se producen los movimientos en estos partidos. En el caso del Partido Colorado, el candidato Pedro Bordaberry figura con una intención de voto bastante alta, pero el partido sigue bastante reducido en su capacidad de atracción de votantes, y habrá que ver qué sucede en estos próximos meses. A casi un año de estas elecciones internas, en el Frente Amplio lo importante es ver cómo lo resuelve, si lo resuelve el Congreso o si se va a una competencia abierta entre Astori y Mujica. Entre los frentistas aparece con mayor simpatía Mujica que Astori, pero fuera del Frente Amplio el candidato que aparece con mayor capacidad de captar votos hoy es Astori. Ahí no está definido. Lo que está definido es la intención del presidente Tabaré Vázquez, que dijo que para él la fórmula es Astori, Mujica en ese orden, y prefiere que el candidato sea Astori. La mayoría de los sectores frente amplistas o prefieren a Mujica o prefieren buscar una tercera alternativa, pero esa tercera alternativa no aparece. En el Partido Nacional habrá que ver cómo termina esa competencia entre Lacalle y Larrañaga, pero hoy todo parece reducirse a distintas combinaciones entre Astori y Mujica, Larrañaga y Lacalle como los posibles candidatos, como los probables candidatos que en octubre del 2009 compitan para definir quién va a ser el próximo presidente de los uruguayos. Tabaré Vázquez ha dicho que vuelve a la medicina, que no va a impulsar una reforma constitucional para la reelección, y muchos analistas políticos que trabajan con encuestas de opinión pública manifiestan que si Tabaré Vázquez hubiese buscado una reelección, esta votación presidencial no tenía mucho sentido porque tenía la victoria asegurada. Pero falta mucho tiempo, aún en política, un año es mucho tiempo, falta mucho para la definición interna dentro de los partidos y para ver qué ocurre con el combate a la inflación, que es una de las cosas que a la gente le preocupa en Uruguay y que puede generarse algún problema para la gestión del gobierno en ese sentido. El escenario es muy competitivo y en las próximas semanas tendremos definiciones que muestren cómo se perfila cada candidato para la elección presidencial de Uruguay del 2009.